Welcome to today's listening comprehension practice. As you listen to the story, each sentence will be repeated 2 times in the target language, giving you an opportunity to recognize words, understand sentence structure, and build confidence. The English translation will then be provided to confirm your understanding. Don't worry if you miss a few words, focus on the context, follow the story, and let your listening skills develop naturally. Cuando yo era niño, aburrirse en casa era un problema muy serio. Cuando yo era niño, aburrirse en casa era un problema muy serio. When I was a child, getting bored at home was a very serious problem. No había teléfonos móviles, tabletas, videojuegos, ni videos infinitos para mirar. No había teléfonos móviles, tabletas, videojuegos, ni videos infinitos para mirar. There were no mobile phones, tablets, video games, or endless videos to watch. Mi hermana Ana y yo decíamos, estamos aburridos, cada 5 minutos, como si fuera un trabajo. Mi hermana Ana y yo decíamos, estamos aburridos, cada 5 minutos, como si fuera un trabajo. My sister Anna and I said, we're bored every 5 minutes, as if it were a job. Mi madre, Elena, normalmente nos miraba con ojos cansados y señalaba la puerta. Mi madre, Elena, normalmente nos miraba con ojos cansados y señalaba la puerta. My mother, Elena, usually looked at us with tired eyes and pointed to the door. Entonces decía las palabras mágicas, salgan a jugar un rato. Entonces decía las palabras mágicas, salgan a jugar un rato. Then she said the magic words, go outside and play for a while. Mi padre, Miguel, intentaba no sonreír, pero todos sabíamos que estaba celebrando por dentro. Mi padre, Miguel, intentaba no sonreír, pero todos sabíamos que estaba celebrando por dentro. My father, Miguel, tried not to smile, but we all knew he was celebrating inside. Ana y yo salíamos de la casa rápidamente, como 2 prisioneros que acababan de encontrar la llave. Ana y yo salíamos de la casa rápidamente, como 2 prisioneros que acababan de encontrar la llave. Anna and I left the house quickly, like 2 prisoners who had just found the key. Esperábamos junto a la puerta del jardín y mirábamos hacia la casa de nuestro amigo Luis. Esperábamos junto a la puerta del jardín y mirábamos hacia la casa de nuestro amigo Luis. We waited at the gate and looked toward the house of our friend Luis. Si no aparecía después de 1 minuto, gritábamos su nombre, como si el mundo se estuviera acabando. Si no aparecía después de 1 minuto, gritábamos su nombre, como si el mundo se estuviera acabando. If he did not appear after 1 minute, we shouted his name as if the world were ending. Luis siempre salía corriendo, con un zapato desatado y una sonrisa enorme en la cara. Luis siempre salía corriendo, con un zapato desatado y una sonrisa enorme en la cara. Luis always came out running, with one shoe untied and a huge smile on his face.
Juntos corríamos hasta la pequeña plaza al final de la calle. Juntos corríamos hasta la pequeña plaza al final de la calle. Together, we ran to the small square at the end of the street. La primera persona que tocaba el árbol grande se convertía en campeona de la tarde. La primera persona que tocaba el árbol grande se convertía en campeona de la tarde. The first person to touch the big tree became the champion of the afternoon. Algunos días jugábamos juegos normales, pero otros días Luis inventaba juegos muy raros. Algunos días jugábamos juegos normales, pero otros días Luis inventaba juegos muy raros. Some days we played normal games, but other days, Luis invented very strange ones. Una vez, una piedra era un dragón, un palo era una espada mágica, y el árbol era un castillo. Una vez, una piedra era un dragón, un palo era una espada mágica, y el árbol era un castillo. Once a stone was a dragon, a stick was a magic sword, and the tree was a castle. Nadie entendía las reglas, ni siquiera Luis, pero jugábamos durante una hora, de todos modos. Nadie entendía las reglas, ni siquiera Luis, pero jugábamos durante una hora, de todos modos. Nobody understood the rules, not even Louis, but we played for an hour anyway. Por supuesto, cada juego terminaba con una discusión seria sobre quién estaba eliminado. Por supuesto, cada juego terminaba con una discusión seria sobre quién estaba eliminado. Of course, every game ended with a serious discussion about who was out. Ana siempre decía que el viento había empujado la pelota, así que su error no contaba. Ana siempre decía que el viento había empujado la pelota, así que su error no contaba. Anna always said that the wind had pushed the ball, so her mistake did not count. Luis actuaba como juez, sobre todo porque tenía la voz más fuerte. Luis actuaba como juez, sobre todo porque tenía la voz más fuerte. Louis acted like a judge, mostly because he had the loudest voice. Después de discutir, olvidábamos el problema y nos convertíamos en campeones deportivos famosos. Después de discutir, olvidábamos el problema y nos convertíamos en campeones deportivos famosos. After arguing, we forgot the problem and became famous sports champions. Yo pateaba una lata vieja y gritaba que había marcado el mejor gol de la historia. Yo pateaba una lata vieja y gritaba que había marcado el mejor gol de la historia. I kicked an old can and shouted that I had scored the best goal in history. Ana narraba el partido como una locutora de radio, aunque el público era solamente un gato. Ana narraba el partido como una locutora de radio, aunque el público era solamente un gato. Anna described the match like a radio announcer, although the audience was only a cat.
A media tarde, nuestra ropa ya estaba en peligro. A media tarde, nuestra ropa ya estaba en peligro. By the middle of the afternoon, our clothes were already in danger. Teníamos césped en las rodillas, barro en los zapatos y polvo en lugares que no podíamos explicar. Teníamos césped en las rodillas, barro en los zapatos y polvo en lugares que no podíamos explicar. We had grass on our knees, mud on our shoes, and dust in places we could not explain. Mi madre podía reconocernos desde lejos por la nube de tierra que nos rodeaba. Mi madre podía reconocernos desde lejos por la nube de tierra que nos rodeaba. My mother could recognize us from far away by the cloud of dirt around us. Cuando teníamos sed, bebíamos agua rápidamente de la manguera del jardín. Cuando teníamos sed, bebíamos agua rápidamente de la manguera del jardín. When we were thirsty, we drank water quickly from the garden hose. El agua sabía un poco a plástico, jardín y sol, pero para nosotros era perfecta. El agua sabía un poco a plástico, jardín y sol, pero para nosotros era perfecta. The water tasted a little like plastic, garden, and sun, but to us it was perfect. Mientras tanto, dentro de la casa, mis padres disfrutaban de un silencio maravilloso. Mientras tanto, dentro de la casa, mis padres disfrutaban de un silencio maravilloso. Meanwhile, inside the house, my parents enjoyed a beautiful silence. Mi padre leía el periódico con calma, y mi madre tomaba su café mientras todavía estaba caliente. Mi padre leía el periódico con calma, y mi madre tomaba su café mientras todavía estaba caliente. My father read the newspaper slowly, and my mother drank her coffee while it was still hot. Cuando la cena estaba lista, mi madre nos llamaba, y volvíamos cansados, hambrientos y extrañamente felices. Cuando la cena estaba lista, mi madre nos llamaba, y volvíamos cansados, hambrientos y extrañamente felices. When dinner was ready, my mother called us, and we came back tired, hungry, and strangely happy. Ahora me doy cuenta de que, sin aparatos electrónicos, pantallas ni juguetes sofisticados, nos divertíamos muchísimo afuera, y nuestros padres probablemente lo disfrutaban incluso más que nosotros. Ahora me doy cuenta de que, sin aparatos electrónicos, pantallas ni juguetes sofisticados, nos divertíamos muchísimo afuera, y nuestros padres probablemente lo disfrutaban incluso más que nosotros. Now I realize that without gadgets, screens, or fancy toys, we still had endless fun outside, and our parents probably enjoyed it even more than we did.